Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha capturado la atención de muchos, especialmente de los fans de uno de los actores turcos más queridos. Estamos hablando de una noticia que ha dado mucho de qué hablar: el anillo millonario de Can Yaman desaparece y él mismo se pone a investigar. Sí, así como lo oyen. Algo que debería ser una anécdota, se ha convertido en todo un enigma digno de una película. Así que prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, las teorías y lo que sabemos hasta ahora sobre este insólito suceso. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia saltó hace poco y rápidamente se viralizó. Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en series como Erkencicus y Dolunay, se encontraba en Italia, donde reside parte del año y donde tiene muchos proyectos, cuando se dio cuenta de que su preciado anillo había desaparecido. Y no estamos hablando de cualquier anillo, sino de una joya de un valor sentimental y económico considerable, que además, según los rumores, le habría sido obsequiada o tenía un significado especial. La desaparición ocurrió en circunstancias que al principio parecían confusas, pero que con el tiempo han ido arrojando algo de luz, aunque el misterio persiste. Lo primero que se pensó, como suele ocurrir en estos casos, es que podría tratarse de un despiste, una simple pérdida. Pero Can Yaman, lejos de restarle importancia, parece haber tomado la iniciativa de investigar personalmente. Esto nos dice mucho sobre el valor que le otorga a la pieza. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Fue un robo? ¿Se le cayó en algún lugar público? ¿Tuvo que ver con algún evento o reunión en particular? La imaginación de los fans y de los medios de comunicación se disparó, creando un sinfín de teorías, algunas más plausibles que otras, por supuesto. Se dice que el anillo es bastante llamativo, no es una joya discreta. Y precisamente por eso su desaparición en un lugar público o incluso en un evento social, podría haber sido más notoria. Can, siendo una figura pública tan reconocida, no pasa desapercibido, y esto, en principio, podría jugar a su favor para recuperarlo si fue un robo, ya que cualquier intento de venderlo sería más arriesgado. Sin embargo, también lo expone a que cualquiera pueda reconocerlo y ser el foco de atención. Lo interesante de esta historia es precisamente la reacción de Can Yaman. No se ha quedado de brazos cruzados esperando a que aparezca mágicamente. Al contrario, ha estado activo preguntando, buscando y, al parecer, colaborando con las autoridades o con el personal de los lugares donde estuvo antes de darse cuenta de la pérdida. Esto le añade un toque de drama y suspense a la situación, casi como si él mismo fuera el protagonista de uno de sus dramas televisivos. ¿Se imaginan? El galán turco resolviendo un misterio en la vida real. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el epicentro de la discusión. Los fans de Can Yaman, con su característica lealtad y preocupación, empezaron a compartir mensajes de apoyo, a especular sobre la ubicación del anillo e incluso a compartir estrategias de búsqueda. Se crearon hashtags, se compartieron fotos del anillo y se intentó recrear los movimientos de Can en los días previos a la desaparición. Es fascinante ver cómo la comunidad de fans se moviliza ante este tipo de situaciones, convirtiéndose en una especie de detectives virtuales. Ahora, ¿qué se sabe exactamente sobre el anillo? La información es un poco difusa, como suele pasar con las filtraciones y los rumores. Se habla de que es una pieza importante, posiblemente con incrustaciones de piedras preciosas o un diseño único. Algunas versiones apuntan a que podría ser un regalo de algún admirador, o incluso una joya familiar. Lo que sí parece claro es que tiene un gran valor sentimental para él. Y es precisamente ese valor intrínseco, más allá del monetario, lo que impulsa a Can a poner tanto empeño en su recuperación. En Italia, Can Yaman tiene una vida bastante activa. Participa en eventos benéficos, eventos de moda, y también se le ha visto disfrutar de la vida cotidiana. Por lo tanto, las posibilidades de donde pudo haberlo perdido son amplias. ¿Estaba en un restaurante elegante? ¿En una fiesta privada? ¿O quizás durante una sesión de fotos? Cada escenario abre un abanico de posibilidades y complica la tarea de la investigación. Se ha especulado también sobre la posibilidad de un robo con premeditación.
Si se tratara de alguien que conoce la rutina de Khan o que sabía de la existencia de esta joya en particular, la desaparición podría haber sido orquestada. Sin embargo, hasta ahora, no hay indicios firmes de que esto sea así. La mayoría de las hipótesis se centran en la pérdida accidental o en un robo oportunista. Lo que sí es un hecho es que esta situación ha puesto a Khan Yaman en el foco mediático por un motivo diferente a sus proyectos profesionales. Y aunque los paparazzi y los medios de comunicación están siempre al acecho, esta vez el interés se centra en su vida personal y en su habilidad para resolver este peculiar misterio. Nos da una perspectiva diferente de la figura pública que conocemos, mostrando su lado más humano y vulnerable, preocupado por la pérdida de un objeto de valor. Los seguidores más cercanos a él, aquellos que han estado siguiendo su carrera desde sus inicios, recuerdan que Khan Yaman es una persona que valora mucho sus pertenencias, especialmente aquellas que tienen una historia detrás. Esto refuerza la idea de que su búsqueda no es solo por el valor material, sino por todo lo que ese anillo representa para él. Quizás sea un símbolo de un logro, de un momento especial en su vida, o una conexión con alguien importante. Además, la discreción con la que se ha manejado la noticia, sin grandes escándalos ni declaraciones públicas excesivas por parte de Khan, sugiere que está abordando la situación con cierta calma, intentando resolverlo sin generar un revuelo innecesario, aunque el propio secretismo ha alimentado aún más la curiosidad. ¿Cuáles son las próximas pistas o teorías? Bueno, la investigación personal de Khan Yaman podría arrojar luz en los próximos días. Estaremos atentos a cualquier declaración oficial o a cualquier comentario que él o su equipo hagan al respecto. Mientras tanto, las redes sociales siguen siendo un hervidero de ideas y especulaciones. Algunos sugieren revisar las cámaras de seguridad de los lugares que visitó, otros proponen contactar a tiendas de segunda mano o casas de empeño por si alguien intentara venderlo rápidamente. Lo que está claro es que este incidente ha generado un gran interés. No solo por la figura de Khan Yaman, sino porque es una historia que, a pesar de ser personal, resuena con muchas personas. Todos hemos perdido algo valioso alguna vez, ya sea material o sentimental, y la desesperación, la búsqueda y la esperanza de recuperarlo son sentimientos universales. Por otro lado, este tipo de situaciones a veces sirven como recordatorio de la fragilidad de las posesiones materiales y la importancia de la seguridad, incluso para personas con recursos. Nos muestra que, a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo humanos y susceptibles a los mismos problemas que cualquiera de nosotros. Estamos seguros de que Khan Yaman, con su determinación y el apoyo de sus fans, hará todo lo posible por recuperar su preciado anillo. Sea cual sea el desenlace, esta historia ya ha dejado una huella, añadiendo un capítulo intrigante a la biografía pública del actor. En resumen, el misterio de la desaparición del anillo millonario de Khan Yaman ha desatado una ola de especulaciones y una activa investigación personal por parte del actor. Se trata de una joya de gran valor sentimental y posiblemente económico, cuya pérdida ha movilizado a sus seguidores en redes sociales y ha capturado la atención de los medios. Aún no hay una resolución clara, pero la determinación de Khan Yaman sugiere que no cejará en su empeño por recuperarlo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de este misterio que rodea a Khan Yaman y su anillo desaparecido. Espero que hayan disfrutado de la investigación y de las teorías que hemos explorado juntos. ¿Qué les pareció a ustedes esta historia? ¿Creen que lo recuperará? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Nos encantaría leer sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. La conversación sigue ahí. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al filo del asiento o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan Yaman o con cualquiera que disfrute de una buena historia de misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.